¿Qué dice? Los calores de formación de las siguientes reacciones en condiciones estándar son, me da la primera reacción, la segunda y la tercera, ¿no? Me da tres reacciones. La primera es formación de agua, la segunda formación de CO2 y la tercera, ¿cómo se llama la tercera ecuación? De glucosa más oxígeno, CO2, respiración, ¿no? Respiración. Las plantas también respiran y botan CO2, eso se llama. Al revés es fotosíntesis, ¿no? Por ahí tenemos esas tres reacciones. Me dice que las tres son exotérmicas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué dice? Determinar el calor de reacción a volumen constante para la formación de la glucosa en condiciones estándar. ¿Listo? ¿Cuál es la glucosa? Esta, ¿no? Tenemos que formar esta glucosa, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata la termoquímica? Esto ya es de termoquímica, ¿no? Tenemos varias ecuaciones y nosotros las podemos armar como un rompecabezas para hallar determinados valores termodinámicos a partir de otras ecuaciones que ya están hechas, ¿me entienden? Es bien interesante, porque a partir de otras ecuaciones, de otros valores, podemos encontrar ciertos valores de energía que no conocemos o que no podemos encontrar. En este caso, a partir de estas tres ecuaciones, vamos a encontrar el delta H para formar glucosa. Interesante, ¿no? Se puede hacer eso y es correcto. Te da aproximaciones muy buenas. Entonces me pide calcular el calor a volumen constante para la formación de la glucosa. Es decir, cuando se forma glucosa, ¿cuánto calor se elimina? ¿Me entienden? El calor a volumen constante. Pero, esto es importante, a volumen constante es lo que me dice, ¿no? No me dice a presión constante. Recuerden que hay dos formas. O bien trabajamos a presión constante o bien trabajamos a volumen constante. Entonces, para cualquiera de las dos, cambia algunas cositas, ¿ya? Entonces, a presión constante tiene un determinado calor que bota. A volumen constante tiene otro calor que bota, diferente, ¿me entienden? Varía el proceso. En este caso me pide el calor a volumen constante. Cuando tenemos este tipo de ejercicio, ustedes tienen que verlo y más o menos armarlo rapidito. ¿Qué es lo que yo he pensado? Simplemente, bueno, antes de eso, como les decía, calor a volumen constante es igual a delta U. Eso no se olviden, eso es importante que lo sepan. El calor, ¿dónde estamos? El calor a volumen constante, repito, el calor a volumen constante es igual a delta U. ¿Alguien sabe por qué? ¿Recuerdan la ecuación de la termodinámica? Delta U es igual a calor menos trabajo. Eso te dice la primera ley, ¿no ve? ¿Qué pasa a volumen constante con el trabajo? Si ese es cero. Es cero. Exactamente, el trabajo se hace cero. Por lo tanto, el calor es igual a delta U a volumen constante. ¿Ya? Entonces, en un proceso que se realiza a volumen constante, el calor es igual a delta U. Listo. A presión constante no ocurre lo mismo, ¿no? A presión constante ocurre cosas, pero a ver, seguimos continuando acá, a volumen constante, delta U, ¿no? En este caso, como estamos hablando de una reacción, entonces todas nuestras variables tienen que ser de reacción. Por lo tanto, el delta U de reacción, solamente estoy cambiando el nombrecito. El delta U de reacción va a ser igual al delta H de reacción menos RT por el delta N de reacción. Esto, claro, ahora viene esa pregunta, ¿no? Voy a volver atrás. El calor es igual a delta U. Eso ya hemos sacado de la primera ley, a volumen constante. Ahora, ¿a qué es igual delta U? Esa es la pregunta, ¿no? ¿A qué es igual delta U? ¿NSB delta T será? No, eso era para procesos. NSB delta T era para procesos porque eran moles constantes, ¿recuerdan? Mm, etcétera, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de reacciones, no estamos hablando de procesos. Entonces, el delta U es igual a todo esto. Delta H de reacción menos RT por delta N de la reacción. Eso tienen que recordarse. ¿Ya? Repito, el calor a volumen constante es delta U, pero ¿a qué es igual delta U? ¿No? NCB delta T, no, porque es una reacción, no es un proceso. Entonces es igual a toda esta ecuación que les estoy poniendo acá. Delta U es igual a todo esto para una reacción, ¿ya? ¿Qué pasaría si tenemos a presión constante?
el calor a presión constante es igual a delta H. Eso sale igual de una serie de, ¿cómo se dice? Demostraciones. Hay que demostrar U es igual, recuerden que H es igual a U más PB, derivas eso, derivas la otra ecuación, igualas las dos, pero al final sacas esto, ¿ya? Ahorita no hay mucho tiempo para hacer eso. Delta H es igual al calor, siempre y cuando sea un proceso a presión constante, ¿ya? Eso se saca. Entonces, el calor en un proceso a presión constante es igual a delta H. ¿Listo? Y el calor en un proceso a volumen constante es igual a delta U. Esto era más fácil de demostrar, ¿no ve? El delta U, pero en el caso del delta H es un poquito, hay que hacer unas ecuacioncitas, pero sale esto, el calor es igual a delta H. A ver si pueden hacerlo en sus casas, a ver, les voy a decir. H es igual a U más PB, ¿sí? Derivan esto, ¿ya? Respecto de, no solamente lo van a derivar, ¿no? DH más U más PdB más BDP. Luego tienen igual aquí a U, o perdón, delta U, perdón, DU es igual a mm, Q menos trabajo, ¿no ve? ¿Y a qué es igual esto? Q menos PdB, ¿no ve? Entonces es igual, lo igualan con esto, lo comparan y van a sacar eso, ¿ya? Bueno, eso como comentario. No se olviden, pero eso. El calor a presión constante es igual a delta H. ¿Listo? Calor a volumen constante, delta U. Se trata del proceso simplemente. Bueno, en el caso del delta H de reacción es más sencillo porque esto ya nos dan, estos valores del delta H de reacción ya nos están dando o no. Recordaremos, a ver, ¿qué es esto? Delta H de reacción. ¿Qué es esto? Del delta H de reacción. Y esto también, ¿no? Eso es más sencillo. Eso ya nos dan. Sí, lo complicadito sería hallar delta U, pero igual está en función de delta H, ¿no? Entonces, vamos a resolverlo, ¿ya? Eso es importante que lo sepan. Entonces, el calor de reacción a volumen constante es, lo que les decía, calor a volumen constante delta U y eso es igual a delta H menos RT delta L. Entonces, vamos a encontrar primero el delta H de la reacción para poder encontrar el delta U y así el calor a volumen constante. ¿Sí? También van a encontrar muchas veces que al calor a volumen constante lo llaman Q sub V. Eso significa el calor que se emana en un proceso a volumen constante. Y para esto también les van a decir que se llama Q sub P, el calor que se emana en un proceso a presión constante. ¿Ya? Solución. Entonces, recuerden que teníamos tres ecuaciones, ¿no? Yo lo voy a llamar a la primera ecuación, ecuación 1. Listo, la ecuación 1, hidrógeno más un medio de oxígeno igual a un mol de agua. ¿Sí? Y ahí está su delta H de reacción. Exotérmico, ¿no? A este lo voy a llamar ecuación 2. Carbono más oxígeno, más, eso te va a dar CO2. Esto lo voy a llamar ecuación 2, delta H igual. Exotérmica. A este lo voy a llamar ecuación número 3. Glucosa más 6 de oxígeno, eso es igual a 6 de CO2 más 6 de agua. ¿Sí? Eso nos daba, ¿no ve? Así era tal cual, ¿o no? Tal vez me estoy rayando aquí. A ver. Así había sido, ¿no? Con 6 está. Bueno, entonces volveremos. Tal cual, ese es su delta H. Ustedes tienen que manejar la ecuación tal cual, porque si yo multiplico por 2 acá, ¿qué pasa? El delta H también tiene que multiplicarse por 2. Entonces, este delta H está relacionado con la ecuación, ¿me entienden? Si yo divido entre 2 los moles, el delta H también se va a dividir entre 2. ¿Ya? Tengo las tres ecuaciones y en eso consiste la cuestión. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Este tiene que estar en los productos, entonces lo voy a llevar a los productos. Voy a voltear, voy a girar la ecuación 3. Una vez que voltee la ecuación 3, voy a tener al otro lado 6 de oxígeno, ¿no? 6 de oxígeno, ¿ya? Entonces tengo que hacer ahí ciertas cositas, ¿no? Porque voy a voltear esta ecuación. Ah, al voltear esta ecuación, estas 6 H2O, ¿sí? Se va a ir a este lado. ¿Y dónde tengo H2O también? Aquí. Entonces la ecuación 1 la voy a mantener ahí, pero lo voy a multiplicar por 6 para que se elimine con el H2O de la otra ecuación. Luego, ¿qué más puedo hacer? CO2. ¿Qué está pasando con el CO2? Cuando yo pase,
Cuando yo voltee la ecuación 3, el CO2 va a aparecer a la izquierda y aquí el CO2 está a la derecha. Entonces está bien, pero hay que multiplicar por 6. A ver, haremos eso y veremos qué pasa. La ecuación 3 la volteo. La ecuación 2 la multiplico por 6 y la ecuación 1 la multiplico por 6. ¿Sí? Hay que acomodar de tal forma que únicamente la glucosa esté en los productos. Entonces, eh, esto es lo que ocurre con la ecuación 3. Lo estoy volteando, ¿no ve? Estoy volteando y fíjense lo que pasa con el delta H. El delta H cambia de signo, ¿no? Porque estoy invirtiendo la ecuación. ¿Qué pasa con la ecuación 2? Lo estoy multiplicando por 6, ¿no? Lo estoy multiplicando por 6 a la ecuación número 2. ¿Y qué pasa con el delta H? También lo he multiplicado por 6. Finalmente, la ecuación número 1 lo multiplicó por 6, ¿no? Aquí está 6, aquí era un medio, ¿no ve? ¿Cuánto es 6 por un medio? 3. Aquí también 6 por una, 6. ¿Qué pasa con el delta H? También lo multiplico por 6. Sumo entonces las tres ecuaciones y obtengo esto. ¿Sí? La formación de glucosa a partir de lo que me da. Porque ¿qué es lo que ha pasado aquí? Se ha eliminado el agua, se ha eliminado el agua. Se ha eliminado 6 de oxígeno con 6 de oxígeno. Se ha eliminado CO2 con CO2. ¿Y qué es lo que te ha sobrado? 6 de carbono, 6 de hidrógeno con 3 de oxígeno. Eso es lo que me da la ecuación, así que tal cual la manejo. ¿Qué es lo importante? Que tenga aquí la glucosa, ¿no? Que es lo que me pedía el ejercicio. Y al final estos reactivos es lo que me ha salido al igualar todo esto. Y lo mismo hago con los delta H, ¿no ves? Sumo los delta H y obtengo este valor. Entonces ya he encontrado el delta H de reacción para obtener glucosa. Ese sería el delta H de reacción. ¿Me entienden? ¿Hasta aquí tenemos preguntas? Ok, entonces calculamos ahí el delta H de reacción de manera sumativa, ¿no? A ver qué nos dicen por acá. Todo claro, muy bien. Listo, ya tenemos, ¿no? Pero no era lo que me pedía. ¿Qué era lo que me pedía? Delta U, ¿no ve? El calor a volumen constante, delta U, ya que era igual delta U a delta H menos RT por el delta N, por el delta N. Muy bien. Esta ecuación igual viene de unas demostraciones de la termodinámica, pero no se preocupen, esa es la que siempre tienen que usar para estos casos, ¿ya? Listo. Entonces voy a volver, perdón. Delta H conocemos, ¿no ve? La constante R conocemos, ya saben, la constante de los gases. ¿A qué temperatura estamos trabajando? A ver, me dice. Aquí está, ¿no? Condiciones estándar. ¿Qué temperatura es condiciones estándar? 298, ¿no? Entonces, conocemos la temperatura. Delta N. ¿Qué es delta N? Ahí está la cuestión. ¿Sí? Ese delta N es cuántos moles de gas estoy sacando. Es decir, por cada mol de reacción, ¿cuántos moles de gas están saliendo de manera neta? A ver, vamos a ver nuestra ecuación. Fíjense que, fíjense la ecuación final, la ecuación donde voy a poner acá dos flechas. Fíjense ahí. ¿Cuántos moles al inicio tenemos de gas? Aquí tenemos 6, aquí tenemos 3. Al inicio tenemos 9 moles de gas. Al final, ¿cuántos moles de gas tenemos? 0. ¿Me entienden? 6 más 3, 9. Esto es sólido, grafito es sólido. La glucosa, sólido. Entonces teníamos 9 moles de gas al inicio y al final tenemos 0. Eso es lo que tenemos que notar allí. ¿Sí? Este delta N simplemente es los moles gaseosos al final menos los moles gaseosos al inicial. ¿Cuántos moles al final hay? 0. Y al inicial, 9. ¿No? Entonces, eso nos va a decir eso. Reemplazamos. El delta H, como ya lo hemos sacado, aquí está, ¿no? Delta H. Menos R. R vamos a utilizar en calorías. ¿Cuánto es R en calorías? 1,987 calorías Kelvin. Aquí está mal, ¿no? Aquí es este. Calorías Kelvin mol. ¿No? La temperatura, 298. El delta N, 0.
menos 9. ¿Estamos de acuerdo? Listo, vamos a ver las unidades. Chao mol, chao Kelvin. Me queda en calorías, ¿no ve? Ahí está. Esto se mantiene, esto me queda en calorías, ¿no? Fíjese el signo. Nunca se olviden de los signos. Menos por menos más. Lo he llevado a kilocalorías, he hecho la sumatoria. Entonces, el calor de reacción a volumen constante es delta U es igual a menos 296,67 kilocalorías. Es el calor que emana cuando se forma glucosa, mediante la ecuación, ¿no? Y ahí está, fíjense lo que dice ahí. Entonces, fíjense, esto es muy importante. Entonces, menos 296,67 kilocalorías es la cantidad de calor que se expulsa cuando se forma glucosa en un proceso a volumen constante, según la ecuación encontrada, según esta ecuación, ¿no? Porque si cambia la ecuación, cambia el calor, porque le vamos a aumentar o multiplicar, no sé, pero va a cambiar, pues, ¿no ve? Según esa ecuación, ese es el calor en un proceso a volumen constante que expulsa en este caso, porque es negativo, ¿no? Exotérmico. Entonces ahí habríamos concluido